Muy buenas, en el video de hoy vamos a hablar de cómo gestionar tus gastos en pareja. Y esto es muy importante ya que permite conocer cuáles son los hábitos financieros de la otra persona, permite mejorar la comunicación con tu pareja y evitar cualquier tipo de malentendido cuando hablamos del tema de las finanzas. Así que si te interesa, quédate en el video. En primer lugar, tenemos la comunicación. La comunicación debe ser abierta y honesta. Se tiene que hablar sobre el tema del dinero para saber cuáles son los ingresos de cada uno, cuáles son los egresos, cuáles son los ahorros que tienen, las deudas, los objetivos financieros que quieren lograr. Eso es sumamente importante para conocer cómo van a gestionar cada uno de los gastos, el presupuesto que tienen y también para saber cuáles son los objetivos en común o las metas que pueden llegar a establecer en conjunto. El paso 2 es establecer cuál es su presupuesto, cuáles son todos sus ingresos y egresos. Obviamente uno tiene gastos personales, los cuales tiene que tener en cuenta, pero es importante conocer cuáles son esos gastos comunes, como por ejemplo el alquiler, las expensas, los servicios, el gasto de comida. Todo eso es sumamente importante conocer y se puede realizar un registro de cada uno de estos gastos. Es muy importante tenerlo en cuenta para que después saber cómo van a distribuirse cada uno de esos gastos. El tercer paso es decidir cómo gestionar sus gastos. Puede ser de tres formas. En primer lugar, cada uno tiene su cuenta separada, por lo cual se encarga de sus gastos personales y también de los gastos comunes, aportando por ejemplo el 50% cada uno. En segundo lugar, tenemos una sola cuenta en donde todo el ingreso de cada uno se mete en esa cuenta y a partir de ahí se paga absolutamente todo, se paga cada tipo de gasto, como por ejemplo comida, alquiler, expensa, etc. Pero también de esa cuenta se saca la plata para los gastos personales. Eso es algo que yo lo veo como desventaja. Por último está la opción de un sistema combinado, de que cada uno tenga su cuenta por separado, pero también una cuenta en común para pagar todos los gastos comunes. Cada uno tiene ciertas ventajas de ventaja, que eso va a depender de la forma que quiere elegir cada uno su gestión. En cuarto lugar, tenemos a un tema muy importante que es la contribución, o sea, qué cantidad de plata va a aportar cada uno para cubrir todos los gastos en común. Y esto es muy polémico porque depende también de cuáles son los ingresos de cada uno. No es lo mismo que uno, por ejemplo, gane $500 a que otro gane $1.500. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esos casos? Por ejemplo, para saber cómo podemos hacer una contribución equitativa de acuerdo a sueldos que sean diferentes, vamos a hacer un ejemplo en el Excel. Tenemos dos tipos de ingresos diferentes, ingreso 1 e ingreso 2, y los gastos totales compartidos de lo que gastamos, por ejemplo, de forma mensual. Entonces imaginemos que el primer ingreso es de $150 y el segundo ingreso es de $300 y los gastos totales, por ejemplo, sea de 200. ¿Cómo podemos saber cuánto tiene que aportar cada uno para que sea de forma equitativa de acuerdo a los sueldos que tiene? Porque uno gana básicamente el doble que el otro. Bueno, acá vamos a poner un porcentaje inicial, por ejemplo, un 10%. El aporte que va a dar cada uno, en este caso va a ser, si lo hacemos de esta forma, vamos a poner el ingreso 1 multiplicado por ese porcentaje. Ahora, en segundo lugar, vamos a poner el ingreso 2 de $300 multiplicado por ese porcentaje. Y vamos a sumar acá, vamos a poner los gastos totales que tenemos menos el aporte de cada uno. Vamos a poner menos esos $15 menos los $30. Y vemos acá que todavía falta cubrir $155. Por lo tanto, ese porcentaje que tiene que aportar cada uno tiene que ser mayor. Tiene que ser, por ejemplo, si yo pongo 30, todavía faltan pagar $65. Si yo pongo acá 40, faltan $20. Si yo pongo 50, sobran $25. Entonces, ¿cómo puedo buscar este porcentaje de forma exacta? Y sin renegar y sin andar buscando o perdiendo tanto tiempo. Vamos directamente en la parte de datos, Solver, y establecemos como objetivo esta resta de acá. La seleccionamos, le decimos que sea un valor de 0
que la resta, nosotros queremos que esa resta sea 0, cambiando una variable, que es el porcentaje de aporte de cada uno. Ponemos resolver y acá le damos a aceptar y vemos que cada uno tiene que aportar el 44%, es decir, el primer ingreso o la primera persona que tenga este ingreso va a aportar $66,6 y la segunda persona que tiene mucho más ingresos tiene que aportar $133,3. Esto es una forma que te dice que cada uno aporta la misma cantidad de sus ingresos, es decir, en este caso el 44%, y es una forma equitativa, por así decirlo, si tienen ingresos que son muy diferentes. En el caso de que sean ingresos similares, pueden hacer 50 y 50 y listo. El quinto paso es la planificación. Es muy importante establecer, en primer lugar, un fondo de emergencia en común por cualquier imprevisto que tengan. En segundo lugar, cuáles son las metas de ahorro, qué cantidad de plata van a ahorrar, qué cantidad de plata van a invertir, en qué van a invertir ese dinero. Es muy importante saber todo esto en la pareja. Por último, el sexto paso es la revisión del presupuesto. Generalmente pasa de que a una parte le interesa más que la otra. Obviamente no vas a obligar a la otra persona a ver el presupuesto, por ejemplo, de forma diaria o semanal, pero sí es importante ir haciendo un seguimiento del presupuesto, de ir sabiendo si uno se encarga de todo el tema de la finanza o de pago de servicios y demás. Es importante que las dos personas sepan cuánto se está gastando, si aumentaron sus hábitos financieros, si están gastando más, si el alquiler subió, si los servicios subieron. Todo eso es muy importante que ambos conozcan y sepan. Si te gustó este video, espero que te suscribas y me comentes cómo gestionas vos tu gasto en pareja. Nos vemos.